Y así comenzamos Fuera de Serie con un tema de Fito Páez, que la verdad es que nunca ponemos este tipo de temas, Leo. Me encanta Al lado del camino, tiene una letra maravillosa. Como les decíamos al principio, vamos a hablar con el señor Enrique de Rosa. Es un placer hablar con él. Él es médico neurólogo, psiquiatra, sexólogo, psicoterapeuta especializado en neurociencias y terapias cognitivas, trastornos de ansiedad, estrés y traumas. Además, es perito forense y presidente de la Asociación Argentina de Victimología. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿usted cómo anda? Bien, gracias. Me alegro. Muchas gracias por estar en Fuera de Serie, Enrique. Baltasar Schubert lo saluda, un gusto, Un gusto es mío. Enrique, a ver, queríamos hablarle un poco, usted es muy amplio, la verdad es que nos puede hablar de todo, pero bueno, los argentinos vivimos un poco esto de que cada 10 años tenemos una gran crisis económica o hasta social, y es como si la estuviéramos esperando siempre, ¿no? Es como que decimos, bueno, en 10 años tenemos otra. ¿Cómo nos afecta vivir dentro de esa dinámica? A ver, ¿cómo sería la pregunta? Me pierdo un poco. Es como que todos decimos, estamos acostumbrados a esto de, bueno, cada 10 años en Argentina tenemos una crisis. Y es como que como si la estuviéramos esperando a la crisis. Sí, en realidad, a ver, todo el núcleo de la ansiedad está ligado a la actividad mental anticipatoria, a las cogniciones anticipatorias, es decir, si yo imagino que algo no necesariamente muy grave, pero relativamente perjudicial para mi persona va a ocurrir, voy haciendo, por un tema que así estamos armados los seres vivos, no solamente los seres humanos, sino los animales, y vamos armando estrategias. Esas estrategias en nosotros, que tenemos más actividad cognitiva, se van relacionando con anticipaciones mentales, es decir, podría ser esto, podría ser lo otro. Cuando de alguna manera lo externo puede tener un sesgo confirmatorio, ¿y por qué digo sesgo? Porque una de esas no lo confirma totalmente, pero se adecúa a nuestra confirmación de que algo malo va a pasar, y en alguna medida es lo que se llama, en la jerga común, pero también en la psicológica, la profecía autocumplida, es decir, termina pasando aquello que uno teme, y previamente ese sesgo confirmatorio hace que uno ya luego, a la siguiente vez, que es exactamente como vivimos nosotros, ya tengamos una predilección por la anticipación negativa que por una anticipación neutra. Bien, Enrique, y siguiendo con este tema de la ansiedad que describe, ¿cómo impacta, por ejemplo, un año como este del 2019 electoral en la ansiedad de la gente, en las cosas que estamos viviendo? Y gravemente, porque en general uno tiende, por una mala formación, a confirmar su mundo en cuanto a información recibida. Es decir, nosotros constantemente estamos equilibrando nuestro pensamiento, nuestro mundo, como si fuese un equilibrio físico, pero el equilibrio mental lo logramos en base a información externa, efectivamente, pero también a información interna. ¿Qué quiero decir? Independiente, imaginemos, como ustedes me pudiesen presentar en una nota, yo sé qué funciones desempeño. Ese equilibrio entre lo que recibo de afuera y adentro me permite a mí establecerme en un núcleo que me permite dar una respuesta al medio. Ahora, ¿qué pasa cuando constantemente estoy recibiendo noticias? Estoy recibiendo, por un lado, la percepción directa de algo malo, qué sé yo, aumento de precios o violencia. Pero por otro lado estoy bombardeado por noticias, y a eso se le suman las redes sociales que suman la ansiedad y la angustia de los demás. Y evidentemente todo va a ir para peor, y en general en la Argentina los años electorales terminan siendo años de mucha zozobra, por eso, porque la gente está anticipando no un cambio tranquilo como ocurre en los países más o menos desarrollados, en que finalmente una elección no cambia prácticamente nada, sino que en nuestra mente está siempre, por un lado, la expectativa casi mesiánica: alguien va a venir a salvarnos, o a la inversa, todo puede pasar algo muy, muy grave. Enrique, le hago una pregunta un poco desde lo personal. Yo tuve la suerte de vivir 2 años en España y de estudiar bastante el tema del franquismo y de la transición. Ajá. Y me pasaban cosas raras que yo las comparaba siempre con la realidad argentina, porque España tuvo una dictadura casi igual de complicada que la nuestra,
y aún hoy hay un montón de fosas, hay un montón de desaparecidos, gente que no se sabe qué pasó, bastante similar a lo que nos pasó a nosotros. Sin embargo, ellos como sociedad tienen otra perspectiva, lograron como superarlo, salir adelante, no olvidarlo, claro que no, pero aprendieron de eso. Y hay como ellos incluso tienen un momento social, un momento del tiempo en el que le llaman la transición, que es el pasaje entre Franco y la vuelta del rey de España. Nosotros como que no podemos lograr eso. ¿Qué nos pasa? Seguimos tildando a la gente de fachos, de gorilas, seguimos tocando el tema cada vez que hay una oportunidad. ¿Por qué no logramos superar esa etapa tan negra y tan oscura de nuestra historia? Yo creo que la comparación con España es muy muy buena, porque en realidad a veces la gente hace comparaciones con supuestamente países utópicos donde no serían seres humanos, ¿no? En general países escandinavos. El caso de España es muy interesante porque en realidad en un momento hasta era el espejo en el que nos mirábamos. Por ejemplo, el Pacto de la Moncloa tenía que ver con una serie de acuerdos generales y demás, y de hecho fíjate que en estos días recién ahora se van a exhumar los restos de Franco. Es decir, han vivido una larga transición en la cual, por un lado, hicieron el pasaje, dieron vuelta a la página, pero un fenómeno que en realidad en la práctica, porque venía desde la Guerra Civil Española, fue mucho más grave que el nuestro. Murieron millones de españoles, fueron desterrados millones de españoles. Hasta la gente puede ver un cuadro que es el Guernica y reproduce simplemente un bombardeo, una población civil favorecido por una fracción, y al día de hoy juegan el Barcelona y el Real Madrid y sigue existiendo eso, y aún así lograron rearmar una sociedad. Bueno, el gran tema es que pudieron dar vuelta la página. Y esa es la gran diferencia de los argentinos. Estamos detenidos en un circuito casi nietzscheano del eterno retorno, en que estamos constantemente girando alrededor. En realidad somos el único país que tiene, prácticamente en el mundo, que tiene un régimen que se repite, o una ideología que se repite en el tiempo, en que se originó. Había otros países, estaba Mussolini, estaba Stalin, estaba Franco, nosotros teníamos a Perón, y bueno, en nuestro caso seguimos actuando por el peronismo, que perfectamente podría ser un movimiento totalmente remozado, y sin embargo en ningún país del mundo alguien estaría. No hay partido franquista, por ejemplo, no hay partido golista en Francia. Y si bien alguna gente abreva y cada tanto hace alguna referencia a esos personajes, lo hace hasta muy tímidamente. La gran diferencia es cuando uno vive en el pasado, de cualquier pasado que sea, es inevitablemente nefasto, porque es la cuestión mítica de detener el curso del tiempo, y el curso del tiempo es inevitablemente necesario porque de todas maneras, aunque nosotros no querramos, pasa, ¿no? Claro. Enrique, ¿cuál cree usted que caracteriza una enfermedad, una patología de este tiempo? ¿Es el estrés? ¿Es el vacío existencial? ¿Cuál cree que predomina o hay otras? En realidad, si uno toma desde el lugar de patología, y bueno, tendría que ponerlo en la ansiedad, estrés, en nuestro caso el trauma, que es algo un poquito más grave que la ansiedad. Y es un poco esto que estábamos hablando antes, son sociedades partidas en las que, bueno, lamentablemente cuando vivimos hablando de grieta, estamos haciendo una muy buena descripción de lo que es una psicología traumática. Pero me parece que es muy interesante hablar de generaciones y estructura de vacío existencial, en la que justamente al no poder replantear nuevos paradigmas, hay una pérdida de sentido, ¿no? Y al haber una pérdida de sentido hay una pérdida de trascendencia. Esto que decíamos antes, los españoles tuvieron que hablar, quizás yo no sé si por edad, pero había una película muy famosa que se llama Solos en la madrugada, en que el personaje central decía que decía que los españoles éramos afortunadamente huérfanos. Lo que quería decir que en algún momento uno tiene que hacer el duelo de dejar de ser hijo para pasar a ser adulto, para pasar a ser padre. Esto es metafóricamente padre, madre, adulto en realidad, no es un tema de género o de sexos. Y eso, al no hacerlo, inevitablemente genera una pérdida de sentido existencial, un vacío existencial. Uh-huh. Y retomando el tema de la grieta que recién decía y del sentido, el tema de los femicidios, porque
a veces uno se para, deja de escuchar todo el bombardeo que hay y parece que hace 20 años no había tanto crímenes contra las mujeres. ¿Eso era porque en realidad no se hablaba del tema, porque no había estadísticas, o está pasando algo que es mucho más preocupante y que se está dando una especie, no lo quiero decir así, pero de tendencia mundial de crímenes contra las mujeres? ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque es un fenómeno mundial, no solo pasa acá. No, claro. Pasan, diría, dos cosas. Por un lado es cierto que no había tanta difusión, es un fenómeno bastante ligado hasta que no sé, pienso en un cuento de Borges, La intrusa tenía que ver con eso, ¿no? El asesinato de la mujer como intrusa entre el amor entre dos hermanos. Es decir, la muerte de la mujer como objeto ha sido tradicionalmente y afortunadamente con el curso de los siglos y de las décadas ha ido ocupando el lugar obvio, ¿no? Digamos, discutir el tema de la igualdad es como si discutiéramos que se necesita aire para respirar, es una obviedad que no debería ni siquiera existir. El otro factor que ocurre es lamentablemente con tanta difusión son los delitos por imitación, lo cual debiéramos tener mucho cuidado a nivel mediático de tanta difusión de este tipo de crímenes, porque en realidad al sujeto medio lo frenan un poco, pero el sujeto que es un transgresor al revés lo estimulan. Y por último hay algo mucho más grave, y es que se ha ido dando un fenómeno bastante peculiar de pérdida de poder, de lugar, de vacío existencial, decían antes, en el rol del hombre, y el hombre, si utilizamos la palabra que se utiliza ahora de empoderado, el hombre desempoderado, el hombre perdiendo un lugar, un sentido en el mundo, en realidad inevitablemente se vuelve un animal enjaulado. Entonces un sujeto que no tiene sentido, que no tiene lugar en el mundo, que en una de esas tiene dificultades concretas, si encima se encuentra desautorizado, en muchos casos en el único lugar que tiene, que es su fantasía de poder con la mujer, en muchos casos reacciona violentamente. Entonces en realidad es un fenómeno de cambio de paradigma, en el cual de alguna manera todas las campañas que tienen que ver con resaltar la figura de la mujer a veces pueden tener el efecto, de hecho en psicología experimental tienen el efecto contrario, ¿no? Qué interesante, Enrique, realmente lo que está diciendo. Y en este sentido, en esto de desempoderar al hombre, o escuchamos hablar de que el error es estereotipar o encasillar al violento o violenta bajo ciertos puntos que intenta ser distintivo y no funciona de esa forma, ¿cómo podemos distinguir a una persona así en nuestra vida diaria? Al hombre que ha perdido lugar y espacio de poder. Sí, así es, sí. Y al violento también, y al violento. Sí, pues bueno, imaginemos un sujeto que es su único, primero que no se han dedicado a que la gente tenga una mejor educación, que encuentre otras alternativas, que encuentre otras herramientas. Y mi única herramienta es el establecimiento de la violencia, roles masculinos muy primarios, como eso, ¿no? El patoterismo, la violencia y demás, la fuerza física y demás. Y se me enfrenta una mujer que me cuestiona y yo no tengo otro elemento más que en la calle pelearme contra el que me tira el auto encima, en el trabajo con el jefe que se opone, y entonces yo en mi área pericial, en el área laboral, muchas veces veo empleados que establecen, aún perdiendo el trabajo, que están orgullosos de haber ido a agredir a su jefe. Es decir, como si tuviesen una sola dirección, una sola marcha. Vuelven a su casa y en esa vuelta a la casa, lo único que pueden hacer, si a su vez son cuestionados en ese otro lugar por la mujer, terminan explotando por el eslabón débil que es esa mujer o son esos hijos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Y evidentemente tenemos que empezar a educar, a formar, a darles más herramientas a esos hombres que están increíblemente debilitados. Claro, esto puede parecer muy cuestionado porque la imagen que se da es que es al revés, que el violento es un hombre fuerte, y en realidad el violento es un hombre muy débil. Es un sujeto que no tiene ninguna otra estrategia. Cualquier otro hombre en una situación que no sostiene se arma otra cosa, pero no tiene por qué atacar a la mujer. O sea que suple esa necesidad de poder o de ese sentirse ínfimo, sentirse inferior con la violencia. Y sí, porque es lo único que con eso no lo estoy justificando, pero es lo único que le queda. Entonces por eso es que hay que darle otros elementos. Con demonizarlo, que es un poco lo que uno ve
actualmente se empeora el cuadro. Por eso digo, hay mucho en este momento mucho de proclamas y poco de conocimiento. Uno sabe que, para ponerlo simplemente, un animal asustado, encerrado, va a ser mucho más violento que se hace, y se lo suelta hasta que el animal se calme, ¿no? Uno no espera que ese animal no ataque si siente que está en peligro. Enrique, toda esta dinámica de ejemplo y de cuestiones que nos está comentando y que sobre todo tienen impacto en la vida cotidiana, lo que decía recién en alusión a la inferioridad que siente el hombre y por eso se violenta, ¿es un tema en las sociedades, en realidad, de educación o de conducta? Porque, por ejemplo, en el tema del tránsito se ve de manifiesto esto que muchas veces manejamos como vivimos y estamos como alterados, como que queremos ganarle al otro, pasar y todo lo demás. Por eso hago el distingo. ¿Es la educación o es la conducta lo que nos está fallando? Y en realidad la conducta está errada por el marco educativo. Hay un punto y es interesante. Yo digo porque hay gente muy formada que llegada a una situación... Sí. Ahora entiendo, sí, claro, pero yo entiendo por educación algo no de capacitación intelectual, sino de formación de hábitos, ¿no? Concretamente, esto del tránsito, que tiene que ver con un sujeto que de golpe no se venden en nuestro medio. Ustedes son de San Nicolás, ¿no? Sí. Bueno, en Capital no tiene mucho sentido tener una enorme 4x4. En San Nicolás posiblemente sí. Bueno, no sé, es muy interesante ver sujetos que no tienen ninguna razón para tener un enorme vehículo, que es engorroso, que es costoso y demás, pero que en realidad suple, es una especie de prótesis existencial que le permite al otro tener ese otro poder. Bueno, ese sujeto puede ser un médico, un abogado, un científico, pero en cuanto a su estructura emocional, y eso es la conducta, está muy debilitado. Por eso en realidad no importa la capacitación intelectual, sino lo que importa es una educación del comportamiento. En realidad todos los fenómenos que vivimos, por eso la discusión habitual, no pasan por la corteza cerebral, sino que pasan por centros mucho más bajos, centros mucho más primarios, en que uno agrede o es agredido, tiene temor o respuestas de cierto tipo en función a aprendizajes muy animales, muy elementales, y eso es lo que llama el comportamiento. Gracias, Enrique. Tremendamente interesante todo lo que nos dijo, así que nos va a dejar reflexionando un montón de cosas. Bueno, muchísimas gracias a usted por haberme llamado. Por favor, un placer. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el especialista Enrique de Rosa, médico, neurólogo, psiquiatra, sexólogo, psicoterapeuta. Es tantas cosas y se le puede hablar, viste que más o menos tratamos de hacerle una pregunta un poco de cada tema, como para hacer un pantallazo, porque la verdad es que es riquísimo hablar con él. Muy bueno. Encantador. Vamos con un poco, te dejo que no hables y descanses un rato la voz. Vamos con un poquito de buena música de Leo Guerra y ya volvemos con Fuera de Serie.